Bueno, entonces el tema de hoy va a ser la continuación de la segunda clase de redes neuronales, ¿no? Vamos a tratar, digamos, vamos a hacer de vuelta algunas cosas que dijimos muy por arriba la clase anterior, a modo de, porque sí dejó mucho contenido, está bueno repasarlo un poquito más tranquilo algunos temas, y vamos a tratar de entrar en profundidad en algunos otros, ¿no? Haciendo un repaso de lo anterior, previamente teníamos el estatus de XOR casi mata a Machine Learning, los inviernos Machine Learning, etcétera, etcétera. La receta para salir de ese invierno fue usar pegamento no lineal. Entonces tenemos la ReLU, que es esta, la Sigmoide, que es esta de acá arriba, y la Tanache, que, bueno, esta es una Tanache, la que está abajo. Esta ahí abajo. Y otras, hay miles de pegamentos. Cada pegamento tiene su pro y contra y a veces depende del tipo de problema a resolver. ¿Sí? A veces, digamos, los problemas a resolver que vamos a ver ahora son bastante introductorios para el área, pero sepan que hay problemas mucho más complejos y que algunas funciones de activación funcionan mejor que otras. O son recomendadas, por así decirlo. Hasta que, de hecho, salió un paper, una investigación hace muy poquito, que agarraba multilayer perceptrons, que es básicamente capas de perceptrones, correctamente hablando, capas de neuronas juntadas, con un pequeño tweak de atención y le ganaba, o en algunas tareas, viste, como los papers, es así, gente inflándose, poniendo solo los números que da mejor y no hablando de la porquería que es en otros casos. Pero bueno, el paper decía que estaba a la par de los algoritmos state of the art. Entonces, a veces es como la moda vintage, a veces los diseños se reinventan y volvemos al inicio con algún pequeño tweak. Bueno, pasa todo el tiempo acá. Acá es como una moda pasajera. Lástima, lo bueno es que no consumimos tanta ropa y generamos tanto gas metano, pero salvo por eso, consumimos la misma cantidad de electricidad. Así que, bueno, basta de vagar, volvamos a esto. Entonces, pegamento no lineal, usamos la función de costo, ¿sí? Gracias a esa función de costo le podemos aplicar el gradient descent y podemos entrenar, ¿sí? Y la función de costo que teníamos hasta el momento era min-square error para regresiones. También habíamos hablado por un segundo mean absolute error, que era otra, ¿no? La más simple, mejor derivable, más tranqui de elaborar, ¿no? Que no tiene ningún punto no derivable, es esta, y por lo tanto, en general, en regresiones usa esta. Voy a decir hasta ahí, pero digamos que sepan que si se encuentran en la... por ahí dando vuelta algún que otra función de costo basada en esta, pero con algunas diferencias, no se asusten, la esencia es la misma, pero por ahí tiene alguna que otra, algún que otro parámetro. Y lo mismo con clasificación, tenemos esta para todas las clases y vimos la clase pasada que la especialización para dos clases era binary cross. ¿Sí? Bien, entonces, si tuviésemos el error cuadrático medio, aparte de todo lo anterior, ¿no? Lo tenemos que ajustar hiperparámetros, que es lo que también vimos un poquito en la clase pasada, que esto involucra la tasa de aprendizaje, la cantidad de epochs, porque acuérdense que en realidad nunca vamos a saber si nos falta o no nos falta epochs a iteraciones a hacer para llegar al mínimo. Si tuviésemos tiempo infinito, tenemos infinitos epochs. Tomado con pinzas, ahora vamos a ver un poquito más, como qué trucos podemos hacer a veces. Y después también vimos un poquito los parámetros de reemplazación, que también lo vamos a ver más en detalle enseguida. Si alguien quiere completar la frase en el chat, bienvenido. Que era para que la red neuronal no overfite. Yo estoy atento al chat si alguien quiere decir. Bien. Y entonces volvemos al caso anterior que teníamos, bueno, la continuación de la clase anterior, que era cómo entrenamos con múltiples capas, ¿no? Porque hasta este momento teníamos, por ejemplo, no sé, una neurona de entrada y que entraba y salida y hacíamos backpropagation para una sola, perdón, hacíamos descenso progrediente de una sola neurona, ¿no? Acá ya acertó correctamente como técnicas de regularización para evitar overfitting. Vamos a ver un poquito en la clase de hoy. Y ahora la cosa es cómo podemos ajustar. Uy,
Perdón. ¿Cómo podemos ajustarnos? ¿Cómo podemos aprender? El hecho de aprender varias neuronas en cadena, si no importa que sean varias o solo una, pero el tema es que estén encadenadas, si una dependa de la otra en una ejecución. Entonces, básicamente los data scientists le pusieron un nombre muy fachero a lo que se llama, de vuelta, regla de la cadena, ¿no? Que básicamente es, a partir del output, ir yendo para atrás e ir ajustando los pesos y biases de forma, digamos, propagándose desde el final de la predicción, pero que tenemos la función de costo que nos dice cuánto le pifiamos, para atrás, ¿sí? Que en cuanto a matemáticas va a ser casi idéntico a lo que estuvimos laburando anteriormente. Acá Cristóbal dice, la tasa de aprendizaje es learning rate, ¿no? Exactamente. Si nosotros acá, acuérdense, en la materia vamos a usar las dos jergas, la versión intercambiada, ¿no? La versión en inglés y la versión en español, para que ustedes sepan usar los dos indistintamente y que no les moleste que alguien les hable en inglés o en español y deberían saber las dos, porque un profesional no se inmuta por cómo le ponemos nombre a algo, ¿no? Deberíamos poder manejar los dos sin que nos explote la cabeza. Y por ahí alguna que otra persona, viste, va más al tema sentimental, que le gusta hablar en español en vez de inglés para no sentirse, no sé, que no está en el tema o lo que sea, pero no importa. Ustedes manejan los dos y listo. Entonces vamos a lo que se llama esta regla de la cadena, le pusieron el nombre básicamente bulk propagation. Este vuelta es un plagio de Free Blue and Brown del canal de YouTube, que básicamente también tiene uno de los videos que explica bulk propagation y que básicamente es regla de la cadena, ¿no? Austin pregunta. En una red neuronal, ¿cada neurona siempre va a recibir un input de todas las neuronas de la capa anterior y siempre va a emitir el output a todas las neuronas de la capa siguiente? Muy buena pregunta, Agustín. La respuesta es no, no necesariamente. Esta arquitectura, particularmente, se llama fully connected, justamente completamente conectada, ¿sí? Que es cada neurona de la capa, vamos a poner, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿vieron? Cada neurona, tenemos la capa, no sé, 1, 2, 3, le voy a poner nombre, ¿no? Está completamente conectada para el siguiente nivel. Le decimos capa a esto, ¿sí? Conjunto de neuronas que la ordenamos así para humanamente verlo, visualizarlo, ¿no? Que la capa 1 está completamente conectada con la 2 completamente conectada con la 3, pero sepan que, y vamos a ver un poquitito, nos vamos a adentrar un poquitito, hoy vamos a ver ejemplos claros de distintas configuraciones, se llaman arquitecturas, ¿no? Cuando tenemos conexión a distintas neuronas e incluso distintos pesos y biases a jugar con, todo el conjunto de configuración se llama arquitectura, una red. Y vamos a ver distintas arquitecturas de ejemplo muy chiquititas y también en alguna clase que otra, por ejemplo en imágenes, vamos a ver pequeñas variaciones en arquitectura para casos donde tenemos que trabajar con imágenes y es más fácil usar, es más eficiente usar esa arquitectura, ¿sí? Entonces la respuesta es no, no siempre es todo conectado con todo. Este caso se llama Fully Connecting, FC, y hay otros casos de otras arquitecturas. Bien. Pero todas cumplen el mismo concepto. Tenemos que aplicar backpropagation para calcular los gradientes y actualizar, ahí no me sale la palabra, actualizar los pesos y biases para siempre tratar de hacer lo mismo que hacemos siempre, que es disminuir la función de costo, ¿sí? Hasta ahí todos estamos en la misma sintonía, ¿no? Yo mientras voy continuando. Pero alguien, por favor, interrúmpame si tiene alguna duda. Bien. Entonces, backpropagation básicamente busca modificar las activaciones anteriores, que básicamente es modificar los pesos y biases que hacen la activación, ¿sí? Y la joda es cómo modificamos, bueno, ya lo acabo de hacer. Bien. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? Sí, primer ejemplo. Voy a borrar esto así para que no... Este es el truco de borrar en vez de editar, para que no se... ¿cómo es? No se pierdan con otra cosa. Tenemos en este caso un input, una neurona, que es la supuestamente
podría decirse que es oculta, no necesita, digamos, no vamos a entrar en un glosario muy puntual de cuál es cuándo empieza lo oculto y cuándo empieza lo no oculto, pero digamos que si tenemos varias capas fully connected, ¿sí? Todas las que están en el medio van a ser las ocultas y después tenemos la salida y la entrada, ¿sí? Y eso me queda horrible, pero bueno, se entendió. Entonces, acá lo que tenemos es, borré el anterior. Bueno, tenemos una neurona H y tenemos una neurona output, y lo que va a hacer esto es devolver el output I. Esto pensé que lo había editado recién, pero bueno, se ve que no. Entonces, esto sería una arquitectura bastante, digamos, estamos siendo bondadosos a decir que esto es una red neuronal, ¿no? Porque dos neuronas conectadas, no sé si es suficientemente inteligente para decirle que es una red, pero bueno. Entonces, acá sí lo puse bien. Si le asignáramos un punto de cuentas matemáticas, lo que voy a hacer es decir que H es una neurona y tenemos H y O, ¿sí? Lo que recibe H es nuestro feature X, solo recibe un feature. Y lo que recibe nuestra neurona O va a ser obviamente el output de H, porque están concatenados, ¿sí? Lo que devuelve O es la predicción a realizar sobre el X de entrada, ¿no? Si mapeamos un poquito la cuenta matemática que hace H, vemos que H lo que hace es una función de activación. Pongo A propósito, porque A es una función de activación cualquiera. Puede ser una sigmodia, una relu, una tanh. Podría ser una lineal, ¿sí? Aunque ya vimos que una función de activación lineal va a ser medio igual tener dos concatenadas que una sola, ¿sí? Pero lo interesante es les planteo esto matemáticamente para abstraernos un poquito de qué función de activación usamos, para después reemplazarlo por la que sea y hacer las mismas cuentas, ¿no? Entonces tenemos una cierta función de activación que recibe una variable que es ZH, ¿sí? Y esto va a ser el output de la red, ¿sí? Y ZH es el input de la función de activación, que va a ser, en este caso, esta cuentita de abajo, que simplemente multiplicamos nuestro primer coeficiente a encontrar, WH, ¿sí? Por el feature de entrada, X. Entonces acá acabamos de encontrar el primer coeficiente que tenemos que optimizar, por así decirlo. Nótese que en este caso no estoy sumando un bias para la simplicidad de las cuentas que voy a hacer a continuación. En los siguientes ejemplos voy a agregar el bias, ¿no? En los siguientes seguimientos. Pero en este vamos a tratar de mantenerlos relativamente simples para entender el concepto y de ahí ir elaborando a más complejidad, ¿sí? Si miramos la neurona O, ¿sí? Es lo mismo, tenemos una función de activación A, no necesariamente es la misma que H, puede ser otra. Pongo A como placeholder genérico, que recibe ZO, y ZO es WO por H. Yo en algún momento me voy a olvidar que era que O y le voy a decir 0. Ustedes síganme la corriente Z0 o ZO, lo voy a decir indistintamente, pero mi cabeza es muy mala acordándome de las nomenclaturas que sigo usando, ¿no? Y soy muy malo. Pero bueno, ténganme paciencia. Y si encuentran alguna cosa con los negativos como hicieron la clase pasada, please avísenme que mientras más ojos ven esto, mejor. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, tenemos esto. No sé por qué en este momento me encanta que me llegan a... Bueno, se ve que es la hora de que llegan mails. Llegaron 5 mails y no quiero que aparezcan como pop en el iPad, entonces lo estoy desmantelando antes que lleguen al iPad. Bien. Entonces, empecemos a tratar de hacer lo mismo que hicimos la otra vez. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a encontrar WH y WO tal que minimice la función de costo, ¿sí? Vamos a agarrar y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar. ¿Cómo calculo W0? En realidad, correctamente hablando, bueno, sí, ¿cómo calculo W0 para optimizarlo, no? Entonces, vamos a decir que la función de salida, o sea, no, la función de salida, no, el valor que predice la red, comillas red, es I techito, ¿sí? O circunflejo, creo que se dice circunflejo. Es la función de activación que recibe, es una función de activación y que recibe ZO, que ZO habíamos dicho que era lo que le devolvía la anterior neurona H
por el coeficiente WO, ¿no? Si volvemos un segundo atrás, para que todos estemos en la misma sintonía, acuérdense que estoy hablando de esto, básicamente. Estoy parado acá, estoy analizando I, que es este de acá, ¿sí? Estoy repitiendo las cuentas, ¿sí? Síganme. No hice nada nuevo todavía, ¿sí? Estoy poniendo las mismas cuentas. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar root mean square error como función de costo. O mean square error. No, perdón, mean square error. No sé por qué puse root, pero... El problema de usar root mean square error me pasó, y la pueden pasar muy, muy mal, porque no es diferencial en un punto, y si por casualidad llegan a pasar por ahí cuando estén entrenando, la función de costo explota, todo les explota, y ustedes se quedan 2 horas esperando a que corra algo y no corre nadie, y dicen, ¿qué pasó? No entiendo por qué. Y te empiezas a plantear todas tus actitudes profesionales, y por qué estudié esto, por qué no abrí un parripollo en Puerto Madero, y bueno, y muchas cosas. Entonces, no usan root mean square error como función de costo, les puede llegar a explotar todo. Puede andar o les puede llegar a explotar todo. Entonces, definitivamente no es una buena función de costo para usar. Usan mean square error. Que en definitiva es lo mismo. Si tratamos de minimizar el root mean square error o el mean square error, los coeficientes van a tratar de ir al mismo lugar. La función de costo va a ser relativamente similar, ¿sí? Excepto que va a romper en algunos puntos y no sirve. Bien. Usando mean square error, volvamos a plantear la misma ecuación que planteamos antes, ¿no? Porque tenemos que calcular el error, ¿sí? Y vamos a hacer la derivada del error, etcétera, etcétera, como venimos haciendo antes. Entonces tenemos el I menos el I predicho, que era el I techito, acá ya lo estoy reemplazando, ¿sí? Y empecemos a derivarlo. Derivémoslo con respecto a WO y WH. ¿Sí? En este caso vamos a ir por WO. Acá Felipe dice, Jorge, no entendí muy bien por qué se rompería. Porque tenés una raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada funciona en todos los puntos? O sea, el root mean square error sería así. Y la raíz cuadrada no es derivable de todos los puntos. ¿Qué valor tiene la raíz cuadrada que explota? O sea, solo en el cero. Cero. Si llegan a tener un caso con cero, explota todo y los mandan a guardar. Ok, Como bueno. es peor que les explote la luz. Les explote el algoritmo. Así que la joda es, no pongan eso porque les puede llegar a dar cero y la raíz cuadrada de cero explota todo. Cristóbal dice, ¿no tiene arreglos para eso? ¿Algún hardcodeo para que lo ignore? Hay implementaciones en función del costo, por ejemplo la binary cross entropy, que a veces tiene algún if o el resto le sumo un pequeño mini delta para que no sea infinito, pero la respuesta es ¿para qué vamos a tomarnos la molestia de hacer todo ese laburo cuando ya tenemos mean square error que es exactamente lo mismo y no tenemos que laburar y es más, o sea, obviamente es más eficiente porque son menos cuentas que hay que hacer para corregir algo que lo metimos que no nos va a ayudar? Entonces, nadie usa root mean square error como función de costo porque no es lógico usarla, ¿no? Usa mean square error directamente. La pregunta para ustedes es, ¿alguien me puede decir dónde podríamos usar root mean square error durante, no sé, en algún lado? Esta es la clave y quiero que hay una grieta ahí, que quiero que dividan cuando algo es una función de costo y cuando algo es una que empieza con M. Y hay una diferencia que una no puede ser usada para entrenar la red, ¿no? Elian dice, claro, lo podríamos usar como métrica. Exactamente, nadie nos impide usar root mean square error después de que entrenemos la red, o por cada epoch. De hecho, ese kernel nos pide un arreglo de métricas y ese kernel por nosotros, de forma de amigo y de compa que es, nos va a computar todas las métricas después de un epoch entero. Después de un epoch entero se agarra y dice, te calculo las métricas, amigo, no te preocupes. Y te calcula las métricas y sabes en cada epoch cada métrica, pero no lo usa para entrenar, solo lo usa para mirar cómo le está yendo, ¿sí? Tranquilamente podríamos usar root mean square error como métrica,
no lo vamos a usar como función de costo y vamos a usar mean square error como función de costo. ¿Sí? Bienísimo, buenísimo. Entonces, derivamos esto respecto a WO, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso mismo, derivar el error respecto a W. Acuérdense que teníamos un cuadrado acá que va a ser sumando y pasamos todo esto derivado con respecto a ZO, ¿sí? Estoy usando una función, una mezclatura auxiliar, ¿sí? ZO, para evitarme poner todo el choclo de texto ahí, ya como lo venimos usando anteriormente, a ZO, esto no es mucho problema. Al mismo tiempo, voy a sacar esto. Este choclo entero sin sacar, sin continuar, digamos, me meto abajo y lo trato de continuar resolviendo, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer la derivada de I menos A que recibe ZO respecto de ZO. Y que eso es igual a, por regla de la cadena, a lo que sea que resulte derivar la función de activación, ¿sí? Creo que tenemos un ejemplo con una sigmoidea después, ¿sí? Que la completo. Pero es básicamente derivar la función de activación y pasarle a lo que resultó de ser derivado el valor de Z0. ¿Sí? Y acá es por la derivada de Z0 respecto a WO, y como sabíamos que Z0 era igual a H por WO, lo tenemos que derivar, ¿sí? Y, dato interesante, es que H, ¿sí? Mejor dicho, voy a sacar el circulito si no marea. H, que es una función, que era la activación de varias cosas, no depende, o sea, no recibe y no depende de W0. Como no depende de W0, la derivada de eso lo podemos considerar como una constante, ¿sí? Entonces, la derivada de de Z0, ¿ves? Ahí ya me confundí, en vez de decir O, dije de 0, bueno, no importa. De Z0 dividido, la derivada de Z0 respecto a WO da solo H. Y ahora vamos a juntar todo, ¿sí? Acá dice, Germán dice, ¿no falta el signo menos en la derivada? Sí, estoy calculando la derivada del error y después, cuando haga la unión de todo y esté tirando, vamos a restar el valor que nos dé acá. ¿Sí? Yo estoy calculando, digamos, la derivada del error, listo, y después hago menos eso cuando estoy haciendo la iteración en cada época, o lo que sea, según el versión que estemos usando. Entonces, juntando esto mismo, es decir, ahora lo estaba multiplicando, pero lo voy a poner ya resuelto, ¿sí? Nos queda esto de acá, ¿sí? Que era lo anterior, por la derivada de Z0, que acá para completar y que quede más simple, ya lo completo ahí, lo dejo, por H, ¿sí? Y acá quiero que se lleven esto, que es muy interesante. Cuando estemos iterando, ¿sí? Acá con esta cuenta vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que era W0 va a ser igual a W0 en el tiempo anterior, ¿sí? Menos el learning rate por la derivada del error respecto a W0, ¿sí? Entonces, cuando estén haciendo esto, que es hacer la sumatoria de todos los X, de todo nuestro dataset, o según si sea mini batch de los, no sé, 30 siguientes ejemplos que estemos laburando, sí, lo que sea, lo que va a salir de la función h va a ser un número, ¿sí? Que ya vimos y supervimos que no depende de W0, pero que es un número en sí, porque h recibe a x, ¿sí? Adentro hace un montón de cosas, tiene la función de activación y lo multiplica por otro coeficiente, que todavía no me interesa porque no está relacionado a W0, ¿sí? Pero es una constante, entonces yo puedo tener seteado la función h, recibe el x que estoy laburando en este momento, ¿sí? Y me da un numerito y hago la sumatoria y sigo laburando como si nada, ¿sí? Entonces, gracias a esto puedo compartimentalizar, comillas, las distintas neuronas que están encadenadas, ¿no? Ya ahora trato a la neurona, o en realidad todo el laburo que se fue haciendo antes de llegar a este punto, como una función y no me interesa
adentrarme a ella. Yo le paso el X, me devuelve el valor de H y la uso en la sumatoria. ¿Sí? Y eso lo hacemos con WC. Y, bueno, el learn rate ya sabemos que puede ser 0,01, vamos a ver distintos valores. Y también lo vimos en la clase pasada. Bien. Ahora, ¿cómo calculo WH? Si voy a irme un poco para atrás, acá, WH es este de acá, ¿sí? Está como un poquito más lejos del output, ¿sí? Por lo tanto, va a haber que hacer un poco más de cuentas, no es mucho, pero va a haber que hacer un poquito más de cuentas porque acuérdense que esto va del final al principio, ¿sí? No mucho, pero es sucesivamente más cuentas. Entonces, acuérdense dónde está WH, ¿sí? WH está acá, adentro de la neurona H. Lo que voy a hacer, ¿vamos? Lo que voy a hacer es poner acá al costadito un par de ayudamemorias, ¿sí? De cómo estaban seteadas algunas nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, cómo se definía H, que era la función de activación, alguna función de activación que recibía ZH, y ZH era esto de acá abajo, ¿sí? Y al mismo tiempo Z0, que era W0 por H, ¿sí? Que era lo que recibía el O. Bien. Hagamos exactamente lo mismo que estuvimos haciendo antes, ¿no? Hagamos la derivada del error, pero ahora respecto a WH, si no es W0 es WH, porque me interesa calcular la derivada de WH para hacer lo que hicimos con W0, que era hacerlo de WH es igual a WH en el tiempo t-1, o sea, en la anterior iteración, ya sea cual fuera, que hicimos gradient descent, menos el learning rate dividido el error respecto a WH, ¿sí? Esto no se vuelve viejo, esto va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Para saber el coeficiente, hacemos el coeficiente del tiempo anterior menos la derivada del error respecto a ese coeficiente, siempre. Ya sea una constante, perdón, ya sea el bias, ya sea el coeficiente que multiplica, ya sea cualquier cosa que tengo que encontrar, es eso. Esa metodología. Bien, entonces hacemos lo mismo que antes. Teníamos el cuadrado, lo pasamos para abajo multiplicando, sin nada raro ahí. Y pasamos multiplicando todo esto, perdón, derivamos todo esto, que resulta en... me ahorré varios pasos, porque esto, entre comillas, estamos haciendo la misma cuenta matemática hasta llegar acá, ¿sí? La misma cuenta matemática que era que el I era igual a la función de activación de O, que era una función de activación que era básicamente esto, sin el derivado, ¿no? Y entonces ahora es la función de activación derivada de ZO, y ahora hacemos la derivada de ZO respecto a WH, y acá viene la diferencia, ¿no? Porque antes hicimos la derivada de ZO respecto a O, y ahora hacemos la derivada de ZO respecto a WH. Y veamos un segundo acá. ZO es igual a WO por H. Y ahora, ¿quién va a quedar en la cuenta? Bueno, hay un temita ahí. Porque antes H no tenía nada que ver con el bicho que se estaba derivando. Pero ahora sí. Porque sabemos que H internamente está acá adentro. ¿Sí? Que está acá adentro, que está acá adentro. ¿Sí? Entonces H tiene que ver. No se puede hacer un pillo. Ya no es una constante. Entonces lo que va a pasar es que la derivada de ZO respecto a WH va a ser igual a WO, que ahora W es una constante, por la derivada de H respecto a ZH. Y la derivada de H respecto a ZH es, porque sabíamos cómo estaba definido H, ¿sí? Es la derivada de la función de activación, cualquiera sea, le pasamos después el resultado ZH, por ZH dividido por WH. ZH dividido por dividido, ¿por qué digo dividido? La derivada de ZH es un trabalengua. La derivada de ZH respecto a WH es X, ¿no? Porque si miramos acá, tenemos que derivar esto. Tenemos WH por X, en este caso X es la constante, y WH es el por el cual estamos derivando. Juntamos todo esto de vuelta, y nos queda esto de acá. Que era muy parecido al anterior, excepto que este tramo ahora es distinto.
¿sí? Pero hasta este momento era todo igual, o sea, hasta acá era igual y el tramo de la derecha después de eso queda distinto. ¿Sí? Bien. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. ZH, Z0 y ZH van a ser valores que van a recibir digamos, si volvemos para atrás, Z0, bueno, y ZH van a laburar con X, ¿sí? Ya sea de manera indirecta o aplicando un par de cositas. Pero, pero básicamente por cada X que estemos acá van a tener un valor, ¿sí? Que ya lo vamos a poder calcular. W0 ya lo sabemos porque va a ser el valor W0 de la iteración anterior. X va a depender de cada elemento de acá de X que estemos iterando en la sumatoria. Esto también vamos a saber qué valor se predijo para cada elemento, ¿no? Qué valor tenía de verdad, qué valor se predijo, podemos hacer la resta tranquilamente. Y también tenemos la cantidad total de elementos. Así que esta cuenta ya la podemos hacer sin ningún problema. Y hacemos la cuenta iterativa, que es básicamente hacer de vuelta con más coeficientes o más complejidad en la cuenta matemática, pero es iterar de la misma manera que hicimos con gradient descent anteriormente y tenemos el mismo resultado, que es ir actualizando W0 y WH por cada iteración, ya sea por un conjunto de ejemplos o por todos los ejemplos, o por cada ejemplo si es stochastic, gradient descent. Y con eso conseguimos ir moviendo W0 y WH tales que minimicen la función de costo. Bien. Hasta ahí, voy a ir al segundo ejemplo. Hasta ahí, ¿hay alguna duda que quieran hacer de lo anterior? De esta parte, o lo que sea. Vuelvo a repetir, A es después de derivar la función de activación. Y puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de las que estemos eligiendo que sea derivable, bonita, que tenga propiedades matemáticas buenas. Nunca vamos a diseñar de ser una función de activación nosotros en general. Vamos a usar las que ya se usa habitualmente. Bueno, vamos al segundo. El segundo ya es un poquitito más complicado. Tenemos ahora dos variables de entrada, que es 1 y x2. Tenemos dos neuronas en el medio y tenemos una neurona de salida que devuelve el output, el i casita, o sombrerito. ¿Sí? Acá de vuelta las cuentas son un poquito más intersectadas, pero deberían ser, si continuamos con la metodología, deberían ser iguales, ¿no? Acá Cristóbal dice, me perdí en la derivada de ZH de Z0 respecto a WH. De Z0, vamos a borrar esto. A ver, la derivada de Z0 respecto a WH, está de acá. Porque como saben, bueno, si derivamos Z0 respecto a WH, estaríamos derivando esto de acá, porque sabemos que Z0 es igual a W0 por H. ¿Sí? Entonces, vamos por esa parte. Yo derivo y W0 no depende de WH, así que eso no es constante. Y la derivada de WH, perdón, la derivada de H respecto de ZH sí depende, sí va a impactar. ¿Por qué? Porque sabemos que H recibe a ZH, así que no es una constante, es una función que hay que derivar internamente. ¿Sí? Entonces derivemos esto. ¿Cómo lo derivamos? Bueno, seguimos acá, ¿no? Es como esto es de continuación abajo, lo pongo en reglas para ir desglosando y que no quede un eso infinito. Entonces, la derivada de ZH, la derivada de H respecto a ZH, nos paramos acá y paramos acá y hacemos la derivada, ¿no? ¿Y cómo es la derivada? Bueno, si derivamos esto, nos quedaría, esto es, derivar la función de activación, ya sea cual sea que hayamos puesto, y derivar ZH, ¿sí? Sería derivar ZH. Bien, ¿y qué significa derivar ZH? Bueno, derivar ZH es derivarla respecto a WH. ¿Y dónde está WH en ZH? Bueno, la tenemos definida acá. Entonces, ¿cómo la ponemos acá? Sería ponerla acá. Y ya con eso tenemos todas las derivadas
secuenciales. Después ya no hay más derivadas. ¿Se entendió? Ok. Bien. Sí, por ahí es un poquito complicado, pero bueno, es aplicar regla de la cadena usando la arquitectura de la red como medio de el armado de las cuentas, ¿no? La arquitectura de la red, en realidad, matemáticamente hablando, una red es una formulación matemática. La ponemos como red para van a verla, entenderla. Porque yo te tiro, no sé, por ejemplo, esto, y no hay chance que me entiendan qué estoy haciendo. A ver, si te pongo pelotitas, si te digo que cada pelotita tiene una función de activación y tiene un coeficiente de un bias, y es fácil de mirar, es fácil de entender, incluso hay herramientas gráficas que te lo grafican y te muestran los pesos y todo, y hay una interpretabilidad mucho mayor, vamos a usar primero un dibujito y después lo vamos a plasmar a la matemática. Que en realidad toda esta cuenta, cuando estamos definiendo un framework, lo hace internamente, ¿sí? Justamente TensorFlow y PyTorch lo que tienen son frameworks que permiten hacer descenso por gradiente, básicamente, ¿sí? Es eso. La ventaja de ellos es que pueden hacer eso. Entonces nosotros definimos la arquitectura. Cuando estamos definiendo la arquitectura, en realidad lo que estamos haciendo es definir matemáticamente cómo es la red, y el framework lo que va a hacer es podernos, de forma casi gratis, saber cómo calcular para atrás descenso por gradiente, ¿sí? Y calcularlo. Bien. Entonces, nos queda nos queda el del error que creo que ya lo vimos. Y, sí, estamos empezando el segundo ejemplo. Bien. Este segundo ejemplo ya es un poquito más complicado, pero de vuelta, vamos a ver cómo desglosarlo, ¿no? Si lo desglosamos, comillas, matemáticamente, ¿sí? Podríamos decir que el x1, ¿sí? Ahora va a dos lugares. Va a h1 y va a h2. Perdón, acá no. Va a h2, ¿sí? Lo mismo con x2, ¿sí? Entonces tenemos un feature que ya le pega a dos neuronas. Y el otro feature también le pega a las dos neuronas, ¿sí? Eso es importante para las derivadas. Al mismo tiempo, tenemos que h1, vamos a usar otro color, h1 matemáticamente lo definimos adentro como esto de acá, que es una función de activación, cualquiera. Lo dejo así genérico para justamente no meternos en... Incluso la podríamos cambiar de manera bastante gratis. Si quisiéramos probar varias y tenerla, hacer descenso por gradiente de manera fácil. Entonces, es la función de activación, cual sea, que recibe un valor que es ZH1. Y ZH1 en este caso está definido por lo que recibe la red H1, que es, por un lado recibe X1, y que voy a sacar un poquitito así, que recibe X1 y lo multiplica por un coeficiente, y también recibe X2 y lo multiplica por otro coeficiente, ¿sí? Acá de vuelta me estoy ahorrando los biases en todas las cuentas, el más B, por una cuestión de no complicarnosla en el seguimiento. Pero si tuviésemos un bias, simplemente tenemos que hacer la derivada del error respecto a ese bias y calcular el bias a buscar, ¿sí? Es como otro coeficiente más. El análogo ocurre con H2, que es una cierta función de activación por ZH2, y ZH2 está definido como W3 por X1, que es otro coeficiente, W4 por X2. ¿Sí? Por último, tenemos a nuestra querida función, es una neurona hasta ahí porque es media tontita. ¿Por qué es media tontita? Porque no tiene ninguna función de activación. Bueno, en realidad la tiene, es una función de activación lineal. Es la identidad, que simplemente, sí, creo que es la identidad, que simplemente suma y pasa, deja pasar. ¿Sí? Entonces lo que hace es simplemente suma el output de H1 y el output de H2. Nada más. Pero que le asigna un coeficiente a cada uno. ¿Sí? Entonces acá empezamos a tener un poquito más de laburo. ¿Por qué? Porque tenemos a encontrar o a mejorar. Tenemos W1, W2, W3, W4, W5 y W6. Son un montón. Tenemos que hacer 6 derivadas respecto del error y iterar, hacer descenso por gradiente 6 veces por cada iteración. ¿Sí? Bien. Por cuestiones de tiempo, obviamente, y también para no matarlos a ustedes, no me voy a poner a explicar
cada uno de estos, lo voy a dejar plasmado por arriba, y la idea es que ustedes después agarren este mismo ejercicio y lo desarrollen en su casa. ¿Por qué? Porque, digamos, este es el más complicado que podría llegar a aparecer en un parcial, pero digamos que puede tranquilamente aparecer en un parcial hacer docente por gradiente de alguna arquitectura, ¿sí? Entonces, la manera ideal para practicar es que justamente lo hagan, porque no creo que el problema sea la complejidad de hacerlo, sino el tiempo que le lleve. Acá Felipe dice, mientras no aparezcan jacobianos, todo bien. Les prometo que no va a haber ningún jacobiano, estamos todos a salvo. Yo ni me acuerdo de los jacobianos. Ahora, cambiarme de coordenadas, no. Odio los jacobianos, los odio completamente, totalmente. Eso se puede sacar de contexto y quedó como en crónica. Bien. Continuemos. Bien. Calculemos los W5 y W6. Los W5 y W6, si nos ponemos a mirar, son estos dos de acá. Son los más fáciles, porque sabemos que están más cerca del final. Van a tener menos cuentitas que hacer. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, hacemos lo mismo, el error, ¿sí? Y esto es el I predicho, ¿sí? Que internamente sabemos que H1 y H2 tienen una guasada de cuentas adentro, ¿no? Pero por ahora vayamos por partes, ¿no? Derivo esto. Si derivo esto, lo que va a pasar es que... no lo hice. Bueno, justamente no lo hice para no perder tiempo. Pero la idea es, lo voy a mostrar muy por arriba. Esto sería casi idéntico a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Si derivo esto me quedaría el 2 para allá, y tendría que derivar esto respecto a ¿qué? A W5 y W6. O sea, primero por W5. La derivada de todo esto respecto a W5 me queda solo H1. ¿Sí? Ahora menos H1, por el menos acá. Y la derivada de todo este choclo respecto a W6 me queda solamente menos H2. ¿Sí? Estos son los más fáciles. Menos H2 y H1, como sabemos que adentro de toda la cuenta que haga H1 y H2, que es potencialmente larga, ¿no? No dependen en este caso, no depende de W5 y en este caso no depende de W6, entonces eso lo tratamos como una constante, es una función que adentro tiene cosas. Cuando hagamos la sumatoria y estemos por cada ejemplito, sí, obviamente le tenemos que pasar el ejemplito y los valores a H para que acumulen un valor, pero ya es bastante fácil de hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, W5 definido así, que era lo anterior por menos H1. Y lo mismo con W6, lo anterior por menos H2. Como comentario, para que ustedes se familiaricen con las diferentes formas de plasmar la derivada del error respecto a un coeficiente, yo acá puse la expresión desglosada en la primera función de activación, o también directamente en la predicción del modelo. De hecho, ustedes tranquilamente, si tuviesen el modelo y ya saben las predicciones, no tienen que meterse adentro de desglosarla. Usan directamente el valor que devolvió la predicción acá y listo. Eso sí van a tener que usar lo que devuelve H2, el elemento a X1 y X2 en este caso. De hecho, me equivoqué, es X1 y X2. Hay que pasarle, no solo X. Bien, pero nada. Y ahora sí es un poquito más complicada la de W1, ¿sí? Porque estamos más cerca, más alejados del final, y por lo tanto va a haber aumento de cuentas a desglosar justamente en la derivada, ¿no? Si tenemos el error definido así, la derivada de error va a ser esta, ¿sí? Y acá este tramo quedó igual, pero ya este tramo quedó distinto. ¿Y qué pasó? Bueno, nos queda como W5 por la derivada de esto, que nosotros sabemos que esto sí depende internamente de W1, porque H1 adentro se usa W1, como lo tenemos acá visto, ¿no? Sabemos que H1 es una cierta función de activación de una variable que es ZH1. ZH1 necesita o usa W1, así que tenemos que derivar internamente para ahí. Que es básicamente lo que hicimos anteriormente, ¿no? Bueno, la derivada de eso nos va a dar esto de acá, que es casi todo haciendo lo mismo que antes, ¿no? Que es la derivada de la función de activación y que recibe ZH1. Derivamos ZH1 respecto a W1 y es derivar esta expresión de acá, que básicamente nos va a quedar solo X1, ¿no? Porque esta parte se ignora y esta parte, bueno, es la variable derivada.
Entonces solo me queda x1, que es una constante, comillas. Sabemos que en la sumatoria x1 va a tener valor de x1 por cada uno de los ejemplos a iterar. Bien, lo mismo con, bueno, y finalmente nos queda W1 como todo este choclo. Ya nos queda un choclo un poquito más largo. No es mortal, pero es un poquito más largo. ¿Sí? Y bueno, continúan el resto de los desgloses para los otros. Ahora vamos a algo un poquito más divertido. ¿Qué es un poquito más divertido? Vamos al caso, si bien se acuerdan, el caso que teníamos el XOR. ¿Sí? El caso que teníamos el XOR era que teníamos... Acá no puedo hacer esto, ¿no? No. Me encantaría poder dibujar acá, pero creo que no puedo. Pero acuérdense en este caso donde teníamos el XOR, entonces, voy a aclarar un segundo. Este es un XOR medio raro, porque tengo muchos puntos. En el XOR original solo tenemos 4 puntos, ¿no? Imagínense los 4 puntos primero, que es uno en cada extremo de este gráfico, y a ver si lo clasifica bien o no. Y después veamos este XOR, que es el logo de Windows, que es una versión como continua, comillas continua del XOR, ¿sí? Así que con dos features de entrada, X1 y X2, que es justamente el eje X y el eje Y, ¿no? Y dos neuronas unidas por una sigmoidea, le damos play y vemos que en este caso estamos teniendo lo que, ¿se acuerdan de la clase pasada? Dijimos, necesitamos 2 líneas para resolver el problema de XOR. Bueno, estas son las 2 líneas que necesitamos. Cada neurona, no sé si se puede apreciar, pero cada neurona de estas, las estoy marcando, pero no sé si se pueden... Bueno, cada neurona de estas, ahí está, si puedo hacer zoom y mostrarlo. Cada neurona de estas, si podemos ver el colorcito azul creo que es positivo y blanco es negativo, ¿sí? Si sumamos los dos casos, vamos a tener como dos... Bueno, cada uno de estos está haciendo una división en el hiperplano, ¿no? Juntamos las divisiones y nos queda el XOR. Entonces, en este caso, si tenemos un poco de imaginación, en cada extremo de los puntos teníamos 0, por ejemplo, 1, 1, 0, 0 y 1, 1, y 0, 0 en los extremos así en la diagonal naranja esta, ¿no? Entonces está resolviendo el XOR que tenemos original. Solo con 2 neuronas, ¿eh? Hermoso. Obviamente si lo pasamos a lineal, esto probablemente no funcione una goma, y si este es un comentario re boludo que es, esto tiene un coloreo porque usa como la probabilidad de i techita, ¿no? Pero si pedimos que devuelva como la clase mayoritaria, o la probabilidad, lo partimos por un threshold, acá tenemos una sola línea, que es el hiperplano de un solo perceptrón, comillas. Entonces esto está como mostrando que, si bien tenemos 2 neuronas, esto no está pudiendo aprovechar el uso de 2 neuronas porque está solo, la salida es tipo solo una. Como que no podemos aprovechar el potencial, ¿sí? Y vamos al segundo caso. Y si yo quisiese, si yo quisiese resolver el otro caso que es del XOR, comillas, continuo, ¿sí? Lo que debería hacer es necesitar más cortes, más hiperplanos a solucionar. Entonces, si vemos acá cómo va entrenando, todavía no la casó muy bien, ¿eh? No está muy inteligente. Pero bueno, vamos a darle vuelta a ver si... A veces como se inicializa es crítico para ver si converge o no converge. Pero en este caso podemos ver que está tratando de converger, es un logo de Windows pedorro, pero bueno, está resolviendo el problema del XOR continuo. Esto es re flashero. Y bueno, nada, es muy interesante. Y obviamente podríamos agregar más, este framework, este cosa de gráfica, permite un montón de cosas, pues permite agregar más capas y agregarle más capas a cada neurona o menos capas, ponerle play y hacer cosas raras, ¿sí? Obviamente no quiere decir que vaya a funcionar o no, obviamente esto debería... nada, sepan que es muy divertido usar esto. Y vamos a ver después, continuando con la clase, vamos a ver otro ejemplo, continuando con esto. Por último, vamos a ver este ejemplo de el Feature Engineer que vimos, creo que en clase 3, y que vuelvo a visitar es, si nosotros hubiésemos tenido 2 segundos para aplicar un poco de Feature Engineer antes de pasárselo al modelo,
podríamos haber entendido que el XOR, el continuo, era por ahí más simple de resolver que aplicar cosas complicadas de neuronas. Aunque las neuronas pueden aproximar lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo que yo quiero mostrar es que a veces, por ejemplo, multiplicar x1 por x2 antes de pasárselo a una neurona hace que podamos resolver el problema de forma trivial y fácil y rápida, ¿sí? Entonces, no desestimen nunca, es como le quiero lavar el cerebro, nunca subestimen el poder del feature engineering. La podemos cagar muy fuerte o la podemos mejorar muy fuerte y siempre la tienen que tener en cuenta, porque si no, no son data scientists hecho y derecho, ¿no? Porque hacer lindos modelitos sin entender una goma de feature engineering es lo mismo que pasar este tipo de oportunidades, ¿sí? O al mismo tiempo estamos por ahí yendo de contramano porque estamos perdiendo features o poniendo ruido, ¿sí? Así que el poder de feature engineering es muy fuerte. Me siento como un discurso emotivo, ¿no? Cristóbal dice, pero ¿cómo se nos ocurriría multiplicar las dos features? Es algo que haces. Feature engineering es justamente crear nuevas variables a partir de otras, ¿sí? Yo podría, en el caso, por ejemplo, que tenés el conocimiento de dominio, si estoy vendiendo una casa o calculando el valor de una propiedad, poner el metro cuadrado, el precio por metro cuadrado me importa. Entonces, agarrar el precio, agarrar el metro cuadrado y dividirlo. Y eso se nos ocurre porque sabemos que el precio por metro cuadrado es un feature muy importante. Perdón, no para predecir el valor de la propiedad, para, por ejemplo, ver si las propiedades son similares o no, ¿no? El precio por metro cuadrado, por ahí es un feature que un modelo, solo el precio y solo la superficie, no alcanza a dilucidar, pero si los mezclamos y si lo damos servir al modelo, para el modelo ya le da mucha importancia a ese feature y entrega mucho más rápido, ¿sí? Lo que voy diciendo es, a veces no sabemos qué feature es, justamente feature engineering, a veces es el arte de probar. Bien. Continuemos. Esto creo que es parte de Camilo, ¿correcto? Sí. Ok. Bien, ¿Quieres que sigamos ya o damos un minuto de respiro? no, podemos... nos falta todavía media horita, ¿no? Okay. Claro. Sí, si estás bien. ¿Vos también, Camilo? No, sí, estoy bien. Ok. Quiero que sepan que Camilo está con una fiebre galopante y se puso la 10 ahora porque le gusta. Y aprecien el arte de su brazo robot. Nada, después, si viene el intervalo, charlamos. Dale, todo tuyo, Camilo. Ahí voy. Ya. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, un poco ya medio que vieron como todas las piezas clave para poder finalmente entrenar una red neuronal, ¿no? Entonces ahora vamos como a ver todo muy por encima y sobre todo por ahí trucos más que todo para hacer que mi red generalice mejor o trucos para que mi red aprenda mejor, básicamente. Entonces, bueno, algo que uno se pregunta es el tema de las funciones de activación, porque bueno, nada, vieron que hay un montón, pero bueno, normalmente hay como funciones de activación que normalmente son las que se usan porque se han probado que en distintos casos funcionan mejor. Y particularmente una función de activación importante es la de la última capa. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo clasificación binaria, obviamente el output que quiero que me dé no es lo mismo que el output que quiero que me dé una regresión lineal o una regresión en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, para regresiones, en la última capa particularmente se usan simoidea, lineal, ReLU, etc. Y ReLU es particularmente la función esa que tenía, que era un i igual a x para x mayores que 0, i igual 0 para x menores que 0. ¿No? Era como algo así. Y por ejemplo, esa tiene la particularidad de que la derivada para los x mayores que 0 no muere para x alto. En cambio, si usan, por ejemplo, una función de activación como la tangente hiperbólica, ya cuando están cerca de pi, ya la derivada murió porque vieron que es como una S que se plancha, básicamente.
Entonces, nada, hay funciones de activación que se usan por distintos motivos y que funcionan mejor, básicamente. Al principio se usaban las simples como tangente hiperbólica, seno hiperbólico, etcétera, pero a medida que las redes son más profundas, por ahí es más complicado entrenarlas, entonces es necesario como estos trucos de, bueno, qué función de activación uso, ¿no? Entonces, bueno, para clasificación binaria, por ejemplo, se puede usar la sigmoidea, y, bueno, para clasificación N clases, básicamente se usa una función de activación que se llama softmax, donde, bueno, es una función de exponencial normalizada, que es esta que vemos acá. Básicamente yo la aplico a Z, que es la entrada de mi neurona, esto, y me da, bueno, este output. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en este caso yo tengo 5 clases. Yo quiero hacer una clasificación, en este caso, de 5 clases. ¿Por qué 5 clases? Porque normalmente cuando uno hace una clasificación, si es una clasificación n área, con n mayor que 2, la cantidad de neuronas de la capa final es la cantidad de clases. Porque, bueno, nada, yo quiero que al final tener como una medida de que de que la red, qué tan segura está de que pertenece a esa clase, ¿no? Es decir, no sé, pertenece a la clase 3. ¿Qué tan segura está de que pertenece a la clase 3? Y así. Particularmente, esta función softmax lo que hace es que me agarra el input y me lo transforma de manera que la suma me dé 1. Si suma acá, esto da 1. Que sería símil, no sé si les recuerda algo de probabilidad, pero bueno, sería como un símil a las propiedades de una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que me dice es que el input que le entró a esa red pertenecería a la clase que está en este casillero, que supongo que es la clase 2, ¿no? 1, 2, bueno. Y así me va diciendo como, entre comillas, no quiero decir probabilidad, pero que pertenezca a la determinada clase, ¿no? Tiene esa propiedad interesante, básicamente. Sí, esto lo estuvimos viendo, charlando un poquito la clase pasada, que está re bueno repasarlo, y quiero que observen como las propiedades en este ejemplo tan simple, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de entrada 5,1 y 2,2. Uno las son más flexibles, ¿no? La diferencia de 2,2 a 5,1 es la mitad, ¿no? Si multiplico más o menos, si multiplico por 2 o 2, algo a 2,2, me queda 5,1, ¿sí? Pero luego de pasar por la softmax, la relación no es el doble, la relación es casi 10 veces más, ¿sí? Porque me quedan 90 versus 0,5. Entonces, softmax tiene esta propiedad de agarrar el valor más alto y tratar de llevarlo al número más alto, y el resto de los números que no son el máximo, tratarlos de aplazar lo más posible. Es una propiedad que tiene. De forma tal que como matemáticamente no es correcto lo que voy a decir, ¿no? Pero es como estamos obligando al modelo a elegir a uno. Mentira, pero traten de imaginar eso de regla mnemotécnica, ¿no? Que todo dice es una forma rápida de sacar el odd one out. El odd one out. No conozco esa expresión. ¿Vos, Camilo? Odd one out. No. Perdón, no. Somos medios brutos con el idioma. Si quieres refrasearla. Pero básicamente te potencia al máximo y el resto lo trata de bajar. Obviamente si tenemos valores muy parecidos, los valores van a ser similares, ¿no? Dice, está en un grupo al que no pertenece. Yo diría que es el más grande del grupo, ¿sí? No es que el que no pertenece, porque acá no hay pertenencia o no pertenencia, es como el más grande del grupo, lo trata de poner potenciado. Y esa propiedad hace que sea muy bueno para cuando tenemos una clasificación de varias clases, ¿sí? Porque particularmente, por ejemplo, cuando yo le mando el target cuando estoy entrenando, normalmente, bueno, va a ser un spoiler, pero yo le mando un vector en hot encoding, donde básicamente va a tener un 1 en la clase a la que pertenece
y 0 en el resto de las clases, ¿no? Entonces, si por ahí intentan como hacer una analogía a ese output, tiene algún sentido hacer esto, de alguna manera. Como que esté segura que pertenezca a una clase, porque no es que en el target vos tenés alguna idea de decir, no, bueno, pertenece más o menos a la 3 o a la 2, no, el target es o pertenece a una o pertenece a otra, tipo, no tenés como otra opción. Entonces eso trata esto un poco de hacer eso, básicamente. También obligar a la red de que se la juegue por una. Entonces, bueno, sigo, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué pasa si tengo una red neural muy compleja? Overfitting. ¿Cómo lo soluciono? Ya hemos visto en clases pasadas por ahí métodos para solucionar overfitting, estos métodos de regularización que por ahí ayudan a generalizar mejor. Y por ahí los más usados en redes neuronales son regularización L1 y L2, dropout, early stopping y documentation. Ahora vamos a ver cada uno qué significan, pero bueno, ya por ejemplo el primero hay comunidades que son, básicamente. Entonces, bueno, L1 y L2 básicamente lo que hacen es penalizan los pesos de la red de manera de que no haya un peso que es mucho más grande en valor que otro. Eso sería una analogía a que una feature sea mucho más importante o determinante que otra, ¿no? Y bueno, básicamente esta penalización se agrega como ya hemos visto en la función de costo. Y bueno, y se llama L1 por si la proporción es el módulo del peso, o L2 si es el módulo cuadrado, básicamente. Y bueno, esto Jorge, esto vos lo habías puesto, ¿no? Sí, si querés, Okay, sí, te voy a compartir, mostrámelo. Bueno. Okay, Como quieras, Perfecto. Acá vamos a ver un caso de mostración, por así decirlo, de justamente de regularización, ¿no? Si miramos, vamos a idear esto. Si miramos el primer ejemplo, lo que vamos a tener es el ejemplo anterior, ¿no? Donde estamos resolviendo el problema del XOR continuo. Lo que estamos haciendo acá, si nos hacemos un poquito de zoom, estamos aplicando regularización L2 y estamos poniendo un factor de regularización. Y lo que nos está pasando es que esta regularización está un poquito alta y lo que nos está llevando a hacer es que nos está, de alguna manera, sacando dos neuronas en funcionamiento, porque acuérdense que si teníamos este mismo resultado acá a la derecha, con dos neuronas, no con cuatro. Si ajustamos un poquito mejor la regularización, podemos llegar a volver a resolver el problema, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, la regularización es muy importante porque trata de apagar los valores, los coeficientes y biases que están de más, por así decirlo, trata de hacer simple la red, pero mucha regularización también la vuelve demasiado boba, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo donde, creo que es este, no. Si este mismo caso yo creara, lo voy a hacer ahora, yo le creara más neuronas, en este caso es simple, ¿no? Porque sabemos que lo solucionamos solo con 4, ¿no? Yo lo trato de correr, lo que va a pasar es que L2 va a agarrar y prácticamente me va a matar, ¿sí? Las neuronas que piense que están de más. Entonces, de cierta manera me va a obligar a volver a hacer simple la red, ¿no? Si, ¿alguien me puede hacer recordar qué diferencia había entre L1 y L2? Los tipos de regularización. Estoy sin el chat, pero... Tenemos 0, 0, 0, 0. Misteriosamente esto saca, como que no mató el bias. Entonces, o sea, el doble, supongamos, en este caso es muy divertido. En vez de matar a la neurona entera, le puso que el W1 del X1 y el W2 del X2 sean 0,
pero el bias sea 0,91. Ridículo. Y este, por ejemplo, le puso en 0 todos sus valores. ¿Alguien me va a acordar qué era la diferencia entre Rich y Lazo de regularización? Tenemos valores ceros. Y había uno Pero que tendía a matártelo mucho más rápido, esa variable acá. Tendía a cero mucho más rápido. O sea, te lo exactamente. hacía cero. El otro Y nunca te lo mandaba. en base a lo que estuvimos viendo hasta recién, que probé con L1 y probé con L2, ¿cuál sospechás que está matando a quién? ¿Cuál sospechás cuál es la que mata y cuál es la que le pone un valor chiquito? Este L2 ahí te está matando a uno, por ejemplo. Este L2 me está Ah, no. matando. No, le pone un peso chiquito. Y si me voy a L1, está en 0. Bueno, todavía no está en 0. Ahí sí, ahí lo Sí, puse ahí en 0. está. Sí, Entonces, es ese. Es este debe lazo. ser este enlazo que los mata, este es Rich, ¿no? Igual, si nos zarpamos con la regularización, vamos a poner una regularización alta, va a pasar que hagamos lo que hagamos, nos va a matar a todos, ¿no? O sea, los dos, como si nos zarpamos con la regularización, los dos nos van a matar. Este queda más claro porque lo pone en 0 y este lo va a poner en 0,0 algo, pero mira, no, como que trata de no matarlo porque es 0,015. Ya está, déjalo que deje de sufrir, matarlo, ponerlo en 0, no. Le pone un número muy chiquito, pero no lo pone cercano a 0. 0,0077, bueno. Entonces, L2 los baja a un número chico, y L1 los mata definitivamente. Uno podría decir que L1 podría ser una técnica para así detectar, bueno, con una correcta regularización, de no zarparnos, una técnica para detectar neuronas muertas y por lo tanto una potencial, vaya uno a saber, todo con pinza, ¿no? Una potencial exceso de neuronas en alguna capa. Yo nunca lo hice. En general, justamente la técnica más fácil es empezar por una arquitectura simple e irla complejizando. Entonces, nunca vamos a tener tantos casos de tener muchas neuronas muertas. Pero sabemos que en la industria a veces no necesariamente esto ocurre. Bueno, nada, entonces hemos visto el poder de la regularización ¿cómo se dice? En una demostración. Y acá, ¿qué había puesto? En este caso tenemos L2, que es el que no te los mata. Trata de... Bueno, acá mato todos los pesos. Y si le ponemos una regularización más chica, igual también ni siquiera pasó una época. Ahí está. Ahí funciona. Es re flashero como empieza a meter la solución, ¿no? Pero bueno. Bien, buenísimo. Yo con eso estoy, Camilo. Te dejo a vos. Ok. Gustavo dice, ¿hay alguna razón para que la que tenga otro nombre, que están dando vuelta los labels? No, lo de Rich y Lazo, supongo. Y el uno y el Sí. otro. L1 y L2 sí, tienen, no sé por qué le pusieron L1 y L2. Supongo que matemáticamente. Bueno. Que L1 no se llama lazo para... No, pero creo que esa es la definición matemática, ¿no? Bueno, nombres, de vuelta, hay que ser abierto de cabeza para decir, bueno, le querés poner 3 nombres, te voy a entender cuando digas L1 Rich o L1 Lazo o lo que sea. Ok. Bueno, otro método de regularización que se usa bastante es el método que se llama dropout, donde básicamente lo que se hace es que se apagan aleatoriamente activaciones en una etapa durante el entrenamiento, o sea, en cada época se apagan aleatoriamente activaciones. Entonces sería algo análogo a lo que ven en la segunda red, digamos. Esto sería como en una época se están apagando activaciones, particularmente acá, bueno, de todas las capas, ¿no? Pero bueno, normalmente no se hace de todas las capas. Y lo que hace esto es que evita las codependencias, es decir, que aunque solamente un camino de la red sea el importante para determinar o resolver la tarea que se está haciendo, ¿no? Ellos como
los que propusieron esto, ellos lo ven como que están intentando entrenar en cada época como distintos modelos y después como que tienen todo junto y en teoría funcionaría mejor y funciona mejor. Entonces esa es la idea de Dropout, básicamente apagar aleatoriamente en la capa activaciones durante una época. Lo importante es, cuando se hace la predicción, no hay neuronas apagadas, están todas prendidas. Exacto. Es durante el entrenamiento que se apagan a propósito con una cierta aleatoriedad. Exacto. Ok. Y bueno, early stopping es esta idea de que si yo empiezo a entrenar mucho un modelo, llega un momento en que ya empieza el overfitting, donde bueno, básicamente este grafiquito es bastante famoso, donde bueno, empieza como la zona underfitting, donde bueno, mi modelo está aprendiendo en teoría cosas útiles para datos que todavía no vio, y ya después empieza a, si se quiere, como desaprender cosas útiles para datos que no vio, y empieza a aprender cosas propiamente del dataset de entrenamiento. Y por eso el error del dataset de entrenamiento sigue disminuyendo, básicamente. Y el error del dataset de validation, por ejemplo, empieza a subir. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si acá corto el entrenamiento, donde el error en el validation es menor? ¿No? Que es por ahí el que me interesa porque son datos que nunca vio. Entonces esa es una estrategia que se llama early stopping, como el nombre indica, y la idea de esto es buscar, claro, los precios óptimos durante el entrenamiento, ¿no? Básicamente. Esto es bastante usado, es importante. Después, acá hay algo que se llama data augmentation, donde, bueno, en general, cuando uno trabaja con los datos en general son caros, no es fácil generar datos. A veces uno está trabajando con datos que son desbalanceados, muy desbalanceados. Entonces, como la idea es como decir, bueno, ¿qué cosas puedo yo o estrategias puedo hacer para generar datos que sean verosímiles al problema que quiero resolver y que sirvan para el entrenamiento? ¿No? Por ahí con datos numéricos, porque la idea es que uno tiene que buscar transformaciones de los datos originales de entrada, que aplicarles a esas inputs de manera de generar nuevos datos, ¿no? Que sean como, que no sean cualquier cosa, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo fácil de ver es en imágenes, donde uno puede rotar la imagen, recortarla, etcétera, y no perder, lo importante es que no pierda la propiedad o la clase a la que pertenece, ¿no? Por ahí con datos numéricos es menos sencillo de decir, no, bueno, si los roto es la misma clase. Con imágenes eso es mucho más simple. Y particularmente por ahí en datos es importante conocer como el dominio en que está trabajando, porque no es cuestión de simplemente, no sé, sumarle un valor a una columna y ya está. Y respecto a, por ahí lo que comentaron antes, de cómo uno se da cuenta, y también tiene relación con esto, de qué feature engineering hacer. Por ejemplo, en modelos físicos es bastante sencillo ese tema, porque no sé si uno tiene ecuaciones que sabe que dependen con presión al cuadrado, temperatura a la cuarta, etcétera, o temperatura sobre volumen, ese tipo de cosas, es bastante sencillo hacer feature engineering. Y de paso le estás ayudando a la red a que aprenda más fácil, básicamente. Pero bueno, en otro tipo de datos no es sencillo y tampoco esto de data augmentation, de cómo modificar los datos, o no modificar los datos, transformar los datos que ya tengo para que obtener nuevos datos, básicamente. No sé si José quiere comentar algo. Bueno, no, que vamos a tener una clase de imágenes y vamos a ver un poquitito, un par de ejemplos de data augmentation, cuándo está re bueno y cuándo la podemos pifiar, porque hacemos demasiado data augmentation y lo que aumentamos ya deja de ser representativo de lo que estamos tratando de solucionar, ¿no? Así que es un arma de doble filo, pero está muy buena porque es básicamente el típico anuncio de ejemplos gratis. Con clique aquí, bueno, esto es parecido, es el santo grial de aumentar tu dataset sin aumentar tu dataset. Claro. Ok. Y después... Perdón. Sí. Y me olvidé de lo anterior. En general, lo que se hace con data augmentation es por cada epoch se aumenta aleatoriamente
el mismo set de datos. Y eso, para ustedes, ¿qué conclusión puede llegarle a ocurrir a un modelo? Si por cada epoch tenemos un data augmentation distinto. ¿En qué nos beneficia? ¿O comillas, qué le previene al modelo? Felipe dice como que no puedo overfitear. Exactamente, Felipe. No puedes memorizar datos porque cada vez son distintos, ¿sí? El gatito está rotado un poquitito, entonces no puedes memorizar exactamente el mismo gatito. Tiene que memorizar todo. Si memorizar infinitos es como resolver el problema. Entonces, no está overfiteando. Sí, sería raro decir overfitear el problema, ¿no? Como, no, lo solucionó, fin. Claro. Bueno, y hablar un poco de optimizadores, hay varios optimizadores que se pueden usar. Normalmente acá hay una lista de los más simples a los más complicados. Por ahí estos ya hay unos que usan, no sé, el Hessiano, derivadas, etcétera, y son computacionalmente más caros. Pero bueno, sepan que existen y en general son como fáciles de usar porque están como bastante bien documentados y por ahí no es tan necesario que sepan cómo se hace detrás del cálculo, sino que por ahí cambiando el optimizador a uno más complejo me mejora como mi entrenamiento. Pero bueno, sepan que es computacionalmente más caro hacerlo. Y después, bueno, hiperparámetros así en general, como ya venimos hablando, el learning rate, la tasa de aprendizaje, por ahí el más importante, porque bueno, como acá está el dibujito, básicamente indica qué tan rápido voy bajando en la función de costo, ¿no? Y yo puedo ir bajando como de forma como muy saltando abrupta, o puedo ir bajando despacio, básicamente. Entonces lo que me puede pasar a veces es que si voy bajando de forma muy abrupta, o no llegue al mínimo, o empieza a subir, o quede ahí, básicamente. Y bueno, valores respecto a esto, usualmente se usan 0, bueno, e a la 10 a la menos 1, no, 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 4. Y normalmente cuando se hace, por ahí esto es como un dato, cuando se hace un grid search de estos parámetros, se supone que esto sigue como una distribución log normal, entonces se varía de 0,1, 0,001, 0,0001 y así. Pero nada, esa es como la idea detrás de eso. Y bueno, la cantidad de épocas, como por ahí mencionó, creo que Jorge, depende, como que no hay un decir, bueno, entreno 100 y ya está. Pero bueno, métodos como por ejemplo el que mencionamos de list topping puede ser una idea interesante para explorar el tema de cuándo cortar un entrenamiento, básicamente. Y bueno, una vez que tenemos los ingredientes anteriores, ya tenemos todo para entrenar la red, que bueno, son arquitecturas, hiperparámetros, optimizador, función de paridad y funciones de activación. Y creo, bueno, cómo se ve normalmente un entrenamiento, llega algo de este estilo, donde muestras la función de costo, y lo ideal es que, bueno, vaya bajando tanto el set de validación como el set de entrenamiento, ambos. Ven que como que hay una diferencia acá en el error. Y después, bueno, la accuracy, que es la métrica que normalmente se usa en clasificación, por ejemplo, también va aumentando. Entonces, como así sería como se vería por ahí un entrenamiento. Ya vamos a ver en la práctica cómo hacer estos gráficos y de dónde sale todo, básicamente. Y bueno, resumiendo por ahí, los métodos de regularización, como mencionaron, ayudan a que no aprenda de memoria los datos y que funcionen datos que nunca vio. Y como, bueno, vimos los más importantes que son el stopping, regularización, el 1 y el 2, dropout y automation. ¿Listo? Pegan el palo y entra. Lo haré vos, Jorge. Sí. De automation, no sé si llamarlo método de regularización, pero como un colorario de lo que hace automation es cambiar regularizar. Claro. O sea, porque el efecto final es que efectivamente la imagen está en condiciones, o la imagen, o el dato en general, está en condiciones por ahí distintas, un poco perturbadas del original, y aún así resuelve la tarea bien. Esa es como la idea detrás. Entonces, si pasa eso, como mencionaron, aprendió efectivamente a resolverla. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren hacer alguna pregunta o vamos al intervalo?
Vamos a dejar los 10 segundos reglamentarios. ¿Sabes que creo que la próxima vez tenemos que preguntarle a la gente que diga tipo 10, 9, tipo. No, me parece too much. Bueno, si no hay dudas, hacemos un break de 10 minutitos y volvemos. Y no hay dudas. Entonces, cortamos la grabación y volvemos.